Tengo el gusto de presentarles a la maestra Abelina Galindo Célix, una amiga, colaboradora, maestra de nuestro instituto, con mucha experiencia en la docencia, licenciada en educación, maestra en educación en neurocognición y aprendizaje por parte de la maestría, también maestra en esta maestría, egresada de la maestría en liderazgo de gestión del mismo instituto y bueno, con una trayectoria y experiencia muy amplia. Maestra, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. La dejo aquí con los alumnos. Qué amable. Fíjense que las presentaciones a veces son necesarias, a mí no me agradan mucho. Me gusta más las situaciones como más reales, pero es un orgullo poder decirles que soy profesora de origen, ¿no? Normalista, egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestra, egresada también de la Universidad Pedagógica Nacional. Con el posgrado prácticamente tengo las 3 maestrías que ha impartido el instituto con mucho orgullo y con un gran compromiso, y doctorante, a punto de doctorarme ya con el doctorado aquí en el instituto en ciencias de la educación familiar. Creo firmemente en todos estos estudios, en la calidad y la calidez humana. Hoy es un gran placer para mí poder estar con ustedes, poder vernos, los que nos podemos ver, es maravilloso, porque antes de ser los directivos que ustedes son, los maestros, el empresario, somos personas. Y como personas somos lo más valioso y lo más importante. Tenemos una temática a trabajar el día de hoy que es sumamente importante. Y es sumamente importante porque habla de situaciones que yo creo que nos llevan a la vida cotidiana, en el trabajo, por supuesto que en los espacios donde cada uno de nosotros labora seguramente, donde están ustedes, pero es el liderazgo distribuido y la mediación de conflictos. El conflicto le es inherente a la vida y sin embargo, bueno, pues tenemos la vida justamente para resolverlos de manera creativa, pero el conflicto se da en todas partes. A veces tenemos un conflicto cognitivo, a veces tenemos un conflicto personal, tenemos conflictos familiares, pero también hay conflictos laborales. En la escuela se dan mucho y se dan con los niños. Me da mucho gusto saber, porque pregunté antes a qué se dedicaban ustedes, saber que son líderes, que son grandes líderes. Vamos a diferenciar, como lo trae la materia, esta situación tan distinta de lo que es un jefe y lo que es un líder. Los que trabajamos y trabajan por aquí varios en educación, podríamos revisar que de repente, pues desde el director tendría que ejercer liderazgo, pero no solo el director, los docentes, el supervisor, todas las autoridades escolares, pero el papelito que les da el nombramiento no les da el liderazgo. Entonces esto es algo como muy importante, y yo creo firmemente también en que el liderazgo distribuido nos ayuda a hacer comunidad, a formar grandes comunidades, y para esto pues el líder no siempre va adelante, no siempre es el único o el que ordena, manda y dice. No, el líder del liderazgo distribuido está adelante, en medio, atrás, empuja, está echa porras, pero confía plenamente en su gente, en sus colaboradores. Me voy a la introducción en este momento. Esta es la introducción prácticamente que ustedes, si ya revisaron la materia, tienen en la guía de estudio. En esta asignatura, como ya decía, pues se va a hablar de conflictos. Es necesario delimitar sobre qué tipo de conflictos estamos hablando. En esta aventura de aprendizaje nos enfocaremos a todos estos conflictos en los que a lo mejor podríamos estar incluso inmiscuidos dentro de una área laboral, mejor conocido como conflicto organizacional. Este tipo de conflicto es el que muchas personas en algún momento
hemos estado involucrados ya que compartimos responsabilidades. Estamos ligados a objetivos o metas, incluso el simple hecho de convivir con más personas, siempre resultan ahí implícitos los conflictos. Por eso mucha gente se aísla. Pero pues el líder, yo decía, tiene la manera realmente de resolver de una manera creativa esta situación. ¿Cuál es el objetivo general? Hay varios objetivos que tiene, pero vamos a abarcar hoy en específico esta situación del objetivo general, que será identificar las principales técnicas de mediación de conflictos como factor de apoyo a la gestión educativa de calidad desde la perspectiva de la psicología del liderazgo. Esto es lo más importante. Ya tenemos ahí el problema. El líder busca soluciones, no busca quién causó y por qué el problema, sino busca la solución. Vamos a ver qué factores de apoyo tenemos. Omití también decirles que una servidora ha incursionado por ahí 38 años en el servicio profesional docente, trabajando en varios niveles educativos, desde el preescolar hasta el nivel superior, y actualmente soy supervisora general de sector. Entonces he enfrentado una serie de situaciones, de conflictos dentro de lo organizacional, y créanme que, como ustedes lo saben, también reconozco que no es fácil, es complicado. Pero cuando vamos, y yo digo, duro con el problema, suave con las personas, hay mucha parte de ahí ya resuelta. Duro con el problema. O sea, hay que revisar de manera muy objetiva, pero suave con las personas. ¿Por qué? Porque los vínculos humanos no se pueden rehacer. Eso es algo como muy, muy importante que tendríamos que cuidar. A veces el conflicto, y yo les decía, de inicio y de entrada, somos personas. Y como personas, nuestra primera relación es consigo mismos y la siguiente relación es con nuestra familia. Y en esta otra situación, incluso de pareja, con los hijos y demás, ojo con esta situación. O sea, duro con este problema de una manera muy objetiva para que podamos poner las cosas en su lugar. Ya veremos ahorita lo que dice la propia antología en relación a cómo podríamos hacer esta resolución del conflicto. La asignatura está dividida en 4 lecciones. La primera lección habla sobre la psicología del conflicto organizacional, prácticamente esa es la primera. La segunda lección son teorías fundamentales a la base de la práctica de liderazgo distribuido. Ya nos vamos ahí un poquito más de lleno sobre qué es el liderazgo, esta diferencia entre el jefe y el líder. La lección 3 nos habla de las técnicas y habilidades de mediación para la superación de conflictos. Bueno, ya está ahí el conflicto, ahora vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Y finalmente, la mediación de conflictos en las instituciones educativas, sobre todo porque la mayoría de nuestros alumnos sí se encuentran dentro incluso de una institución educativa, y el conflicto, dije, es inherente a la vida, y con los chicos también hay conflictos. ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Qué hacer en este sentido? Vamos a la lección 1. En esta primera lección de la psicología del conflicto organizacional, habría que revisar, de acuerdo a la psicología, mucho ojo en estos primeros procesos psicosociales involucrados en el conflicto. Estos 5 procesos son muy importantes. Parto de estos procesos psicosociales. La habituación, lo tienen ustedes justamente, porque aquí no estamos descubriendo ninguna situación que no venga en la propia lección. Encontramos que la habituación es el comportamiento cotidiano. Ahí está, puede ser positivo o puede ser negativo. Eso es la habituación. No requiere una planificación para ser ejecutado, se realiza de manera
automática. Esa es la habituación. Puede permitir una adaptación instantánea a muchas normas sociales sin necesidad de reflexión, ¿no? Así es como se da una cuestión muy cotidiana, la habituación. Después de la habituación tenemos la naturalización. En el caso de la naturalización, se consideran aquí ciertas normas o pautas como la forma de ser del mundo. Se ve de una manera normal y natural. Estamos acostumbrados o a veces perdemos el deber ser y confundimos. A veces la conciencia se hace tan laxa porque ya no sabemos qué es como normal y qué es natural. Para muchos de nosotros, dentro de la naturalización, podríamos considerar de manera natural a la familia nuclear, conformada por mamá, papá y los hijos, ¿no? Hoy hay otras perspectivas de familia y que para otras personas esto puede ser natural, pero también si nos vamos al estado de Oaxaca, aquí mismo en nuestro país, hay situaciones donde hay poligamia, ¿no? Y se ve normal, se ve natural, se ve natural. Esa es la naturalización. Un esquimal, por ejemplo, hablando de la naturalización, que para mí es terrible, pero bueno, los mexicanos, como una manera de amabilidad, de cordialidad, porque te abrí la puerta de mi casa, como hoy estamos abriendo la puerta de nuestra propia intimidad. Gracias, porque abren la puerta de su hogar, de ese hogar, dulce hogar, desde ese espacio. Les agradezco mucho que lo estén haciendo. Y cuando recibimos a un visitante, la cordialidad invita por recibirle bien, preparar la casa, hacer limpieza. Desde ahí empezamos, ¿no? Limpiamos, acomodamos, preparamos el té, el refresco, el café, la agüita. ¿Qué vamos a ofrecer? El postrecito. Los esquimales, en esta situación de naturalización, reciben una visita y ¿saben cómo? Para agradar al visitante, ellos le ofrecen a su mujer. Esa es así, esa es la cordialidad, esa es la amabilidad y es natural. A mí me puede espantar, pero son culturas diferentes. Entonces, esa es la otra situación, la naturalización. Y bueno, pues después viene la familiarización. Es el tercer proceso psicosocial. En el caso de la familiarización es que esto nos permite asimilar lo extraño y que esto poco a poco se parezca a lo más conocido, ¿no? Nos vamos familiarizando, nos estamos como adaptando, estamos reconociendo otros procesos, ¿no? Decía mi padre, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, compórtate, niña. Híjole, chiquita, me decía eso. Entonces nos vamos familiarizando. El cuerpo también se familiariza, aunque ahorita con este confinamiento, pues no nos estamos familiarizando ya mucho con el encierro, ¿no? Hemos cambiado algunas conductas y creo que vamos a salir fortalecidos. Hay una familiarización. Estamos como que permitiendo esta entrada, este extraño que existe en el ambiente, que existe en una relación, lo estamos haciendo propio. Después de este proceso, hay otro más que es la problematización. La problematización es un término prácticamente introducido por Paulo Freire. Este proceso va a permitir prácticamente el cambio y la reflexión. Se trata ya de hacer un análisis crítico del mundo, ¿sí? Ahí viene ya la problematización. Algo que podríamos también llamar con otros términos como este conflicto cognitivo. Viene esta situación de razonar, de pensar, de reflexionar. Esa es la problematización. Ajá. Pues tiene muchos beneficios prácticamente porque el primero es empezar a hacer esta analogía, la comunicación, a establecer diálogo para no llegar justamente al conflicto y así poder concluir con este quinto proceso. ¿Sí? Es muy importante la problematización. Cuando hacemos consciente
que ahí ya hay un conflicto, empiezo a ver de manera muy clara, analizo, reflexiono, hago una crítica de esta situación, dice, es una cuestión dialógica, una crítica del mundo. Y el último proceso prácticamente tiene que ver con la desnaturalización. Son 6 procesos, el quinto y el sexto, bueno, viene para este cambio, para esta reflexión definitivamente. Y la desnaturalización, este proceso último es el encargado prácticamente de superar situaciones negativas y limitantes, ¿no? O sea, como que me puede llevar esta desnaturalización a la resiliencia también. Busca la concientización para superar situaciones que se han evadido o se han ignorado. A veces también un conflicto se puede dar porque evadimos la realidad. Entonces, de alguna manera se toma conciencia de ese conflicto, de la capacidad de poder resolverlo, hay capacidad, y además superar la situación adversa. Entonces, por eso estos 5 procesos psicosociales que están involucrados en el conflicto son sumamente importantes, ¿sí? Y ya recorrimos desde el principio prácticamente hasta el final de estos 5. Decía yo, bueno, ya cuando viene la conciencia crítica, entramos a la problematización y la desnaturalización, encontramos esta capacidad de haberlo superado, ¿sí? Eso es así como a grandes rasgos de lo que consiste el proceso psicosocial. Vamos a revisar la dinámica del conflicto, las teorías del conflicto en psicología social, en fin. No, somos muy poquitos y me gustaría mucho que si tienen alguna pregunta, alguna aportación, alguna duda, igual pudiéramos hacerlo, terminamos la primera lección y pudieran ustedes ir haciendo alguna intervención, o si va quedando claro, yo sigo avanzando, por favor. Vamos a ver también ahora la conceptualización del conflicto. Yo dije, bueno, pues sí, es inherente a la vida, pero pues en los diferentes tiempos hay autores que han hablado de lo que es el conflicto. Por ejemplo, tenemos a Freud, ¿no? Para Freud el conflicto, él lo interpreta como una lucha por el poder. Hay una lucha de poder en el conflicto. Esa es la visión de Freud. Para Charles Darwin, el conflicto consiste en esta lucha por existir y por consiguiente el énfasis reside en los procesos de adaptación. ¿Se acuerdan de la teoría de la evolución con Charles Darwin y demás? Pues tiene que ver para él esta situación así con el conflicto. Para Carlos Marx, por ejemplo, el conflicto se centra en la lucha de poder por la igualdad, de manera que son los procesos de comparación social los que requieren el protagonismo. Vean cómo históricamente, cómo va trascendiendo y la situación ideológica de cada momento histórico es el que predomina para el concepto, la definición que se tenga de conflicto. Y bueno, pues obligado es que revisemos qué es lo que dice Jean Piaget, ¿no? Porque Jean Piaget pues tiene que ver justamente con la situación más educativa, más pedagógica, y Piaget entiende el conflicto como una lucha por ser, ocupando un lugar relevante en la resolución de problemas y el aprendizaje. Esta situación de seguramente el ensayo y el error para aprender. Esta situación de los pilares, ¿no? de la educación para aprender a ser. Y entonces entra un conflicto y hay un conflicto cognitivo como una lucha por este ser, pero no este ser para perjudicar, este ser que me puede dar plenitud y de una manera íntegra. Aquí tenemos pues algunas de esas definiciones haciendo un recorrido prácticamente histórico. Los procesos psicosociales involucrados en el conflicto pues parten de algunas teorías que explicitan justamente el conflicto.
Uno es, una teoría es la biológica, ¿no? Esta que puede concebir el conflicto como un fenómeno muy instintivo y muy natural. Se dice que los hombres, los seres humanos, somos muy racionales y los animales irracionales. Pero nosotros también pertenecemos al reino animal, pero tenemos una gran diferencia, porque tenemos inteligencia y tenemos voluntad. Cuando entra esta situación biológica, sale el instinto, o sea, lo primero que viene es la reacción. Es esta reacción. A veces somos muy reactivos y entonces surge conflicto. ¿Sí? Si somos proactivos, respiramos, dice cuenta hasta el 10, cuenta hasta el 100, cuenta hasta el 1000, tómate el agua milagrosa y después actúas. Pero como hay esta situación, esta corriente de cuestión biológica, es de una manera instintiva y natural. Así a veces se da la respuesta, de una manera muy reactiva. A veces se da también, dice la teoría, por la supervivencia, y esto procede de la lucha y la fuerza, como lo hacen los animales. Son territoriales los animales. La principal conducta ante el conflicto es la violencia. El conflicto, desde esta perspectiva, es un elemento puramente aprendido. Como cuando están los monos en la jaula, ¿no? Van repitiendo solamente situaciones y le pegan al que quiere salir y va por la banana. No sé si recuerdan ese experimento que se hizo en algún momento. Así sucede, ¿no? Los perros, los conejos, todos los animales. Entonces, esa es la situación biológica. En relación a la teoría psicosociológica, aquí hay otra situación completamente diferente. Porque aquí nos dice que la respuesta al conflicto mediante una conducta agresiva y violenta es fruto del aprendizaje. Y hay ejemplos, y hay ejemplos. Los que fuimos maltratados, golpeados durante nuestra infancia, por ejemplo, tendemos de repente sin querer a ser agresivos. Se puede repetir esa conducta, porque nuestras neuronas espejo en todo momento estuvieron aprendiendo de ese modelaje y quedaron marcados. Si hay muchas pautas, porque hay neuroplasticidad en nuestro cerebro para poder cambiar, por supuesto que sí, pero violencia genera violencia. Y entonces este es un fruto del aprendizaje. Detrás de una conducta violenta hay una persona frustrada. Eso es algo muy lamentable. Parte de la resolución del conflicto tiene que ver con poder externar lo que siento, lo que quiero, lo que pienso, lo que deseo. ¿Qué me está haciendo daño? ¿Qué me está haciendo falta? Yo, ¿cómo me siento? Yo, hacia acá. Porque señalo, y cuando señalo a todos los demás, menos a mí. Entonces es yo. ¿Y cómo estoy yo? ¿Y cómo me siento yo? ¿Cómo me hace sentir esta situación? Mucha situación de frustración. Ojo con esa situación. Vamos a entrar a la siguiente lección para diferenciar lo que es el jefe y el líder, pero todo está relacionado de una manera horizontal. El jefe grita. Los jefes tienen muchas situaciones frustradas ahí, porque quieren tener el poder, pero cuando no saben, cuando tienen esta frustración, cuando se le van de las manos tantas cosas, sucede que esa frustración sale y grita. Hay un video que van a ver ustedes al final, ya se los platicaré para la actividad única, y pues ahí van a ver ese jefe frustrado. Otra situación es la percepción y los estereotipos que determinan cómo es que se da el conflicto. Parece una situación estereotipada y lo ven aquí, así, 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 y se vuelve a repetir. Estos procesos psicosociales de percepción y cognición social están presentes junto con los estereotipos o evaluaciones negativas que se realizan de una situación y que pueden activar el arousal emocional, es decir, la alerta emocional. O sea, nos estamos preparando, o sea, ya sé cómo viene, ya sé cómo va a ser, ya me empezaron a sudar las manos, ya empezó a subir mi temperatura, ya me empecé a bloquear y digo, no, pero no me vuelve a pasar, pero tengo que tener otra respuesta y no la tengo.
hay un control que sale desde aquí, la parte reactiva, ¿no? Hay muchas situaciones que tendríamos que revisar en esta situación sociológica y que considera para esta corriente que el conflicto es perfectamente negociable. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será no negociable? Por supuesto. Querer, querer me lleva a ganar, ganar. Querer, querer. Si no quiere una de las partes, es bastante complicado, es muy difícil, pero bueno, esta es la teoría psicosociológica y la última es la estructuralista. Aquí los conflictos prácticamente proceden de una estructura social, pues en las sociedades en donde todos nos relacionamos y es una relación constante, donde los conflictos surgen además con mayor frecuencia. La primera estructura social que tenemos es la familia. Ahí está, la base de la sociedad. Y ya decía yo, tenemos que ir a repensar, a replantearnos esta situación personal y en la propia familia. La familia es la primera institución educadora y está educando totalmente y está educando para la vida. ¿Y cómo voy a enfrentar el conflicto? Por eso les decía, duro con el problema, suave con las personas y con la familia tenemos que aprender a revisar esta situación y que haya mayor control para que no salga de nosotros y perdamos estos vínculos humanos que a veces se desgastan demasiado. En la dinámica del conflicto tiene varias etapas. Aquí estamos viendo 5 etapas. La primera etapa tiene que ver con la oposición potencial o la incompatibilidad. Cuando pues, o sea, no hay compatibilidad, son polos opuestos, hay condiciones previas, comunicación, estructura, variables personales, en fin, pero esta es como la primera, la oposición potencial. La segunda etapa es la cognición y personalización. Cuando ya viene esta cognición, aquí ya hay un poco de análisis, de reflexión, allá ya está el conflicto percibido, ya lo percibimos, ya lo sentimos, pero acuérdense, inteligencia y voluntad. Eso es lo que se necesita siempre. Ya lo tenemos ahí, ya está. La etapa 3 ya son las intenciones. ¿Qué intención tengo de manejar el conflicto? O sea, si tengo ganas de resolverlo, sí lo dejo, sí lo hago. A lo mejor estoy incidiendo mucho con ustedes en el asunto de que tenemos que empezar por lo personal y por lo familiar. ¿Quiero verdaderamente hacerlo? ¿Quiero que mejoren mis relaciones personales y familiares? ¿Y cómo lo hago si siempre que quiero decir lo que siento, que estoy muy mal, que me hace sentir mal el otro, que me hace sentir mal la otra, grito, me desespero o lloro? ¿Qué tal? ¿Cómo lo quiero manejar? ¿Quiero competir? A ver quién grita más fuerte. ¿Quiero entrar en la colaboración que te toca a ti, que me toca a mí? ¿Vamos a entrar en un compromiso, pero un querer para ganar, ganar? ¿O voy a evitar? Mejor ya no digo nada y entonces entra una frustración y recuerden que todo lo que no se dice, todo lo que no se habla, se somatiza. Y hay muchas enfermedades que tenemos justamente por esa situación. Y entonces, pues acomodarse. ¿Dónde me acomodo? ¿Como la víctima o como el victimario? ¿Qué tal con las intenciones? La etapa 4, el comportamiento. El conflicto abierto, comportamiento de las partes, la reacción del otro. O sea, ya sabemos que existe un conflicto. Vamos a ver, o sea, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo nos comportamos? O sea, ¿qué capacidad tengo con esta inteligencia y con esta voluntad de decir que de manera abierta lo vamos a dialogar con un lenguaje asertivo? Y la etapa 5, pues ya son los resultados, ¿no? Que puede dar un mayor desempeño del grupo o un menor desempeño del grupo. Si yo estoy bien desde esta parte personal, todo va a estar bien y todo va a fluir bien porque entonces esto se va a reflejar finalmente en mi organización porque voy a tener un tipo de liderazgo distinto. Voy a poder ser más empático, voy a poder comprender, voy a poder comunicarme de esta manera
horizontal. Por eso he estado incidiendo mucho desde esta parte personal, que se tiene que fortalecer el líder para que todas las organizaciones finalmente vayan fluyendo de una manera muy positiva. Ya creo que es el último punto de la primera lección, las teorías del conflicto en psicología social, pues nos hablan de la cuestión de actitudes que ya hemos venido viendo, pensamientos y emociones de cada uno de los involucrados. Que no me gane, o sea, sí podemos acá. Suceden situaciones, en la situación cerebral desde la corteza prefrontal, la amígdala que está ahí, acá está, con este dedito. Podríamos decir, cómo está la amígdala, que siempre sale protegida por la situación de la corteza prefrontal, los neurotransmisores, en lo que llega, el oxígeno y todo esto, para tomar decisiones adecuadas en mi actitud. Y para que esto suceda, a veces decimos, híjoles, ¿y cómo le hago? Respira profundo, respirar profundo, inhalar, exhalar, implica para mi actitud. No tengo la culpa de la cara que tengo, pero sí de la cara que pongo. Y entonces yo te puedo decir, no, sí, estoy muy bien, claro, pero estoy enojada, pero lo que te estoy diciendo con mi lenguaje no verbal es muy importante, la actitud. Y entra entonces la situación contradictoria, ¿no? Diferencias en las interpretaciones de la naturaleza del conflicto. A veces mandamos un mensaje que no es el adecuado y entonces viene esta contradicción. Por lo que tú me dices, lo que tú haces, no me deja escuchar lo que dices, lo que tú haces, porque hay una incongruencia, no hay coherencia entre lo que dices, en lo que haces, entre tus gestos y demás. El comportamiento, manifestación de los implicados, cómo tratan con el otro. Tengo que tratarte a ti como quiero que me trates a mí. ¿Se acuerdan? Con la vara que midas, serás medido. Y entonces esta situación del comportamiento. ¿Cómo nos vamos a manifestar? ¿Cómo nos vamos a tratar? Como quiero que me traten, yo voy a tratar a los demás. ¿Sí? Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Todavía me falta una más. Seguimos en esa situación. Esta es fundamental en esta situación. ¿Qué sucede? Que hay un ciclo de conflictos según Galtung. Para Galtung, fíjense cómo cierra perfecto esto. El conflicto aparece, ya está ahí. Después de que aparece, crece hasta llegar a su máxima tensión. Después declina, desaparece y a menudo vuelve a reaparecer. Por eso les digo, el conflicto le es inherente a la vida. Es un ciclo constante, constante, constante. Tenemos la vida para resolver conflictos y aquí estamos. Y se debe resolver por eso de esta manera creativa. Y entonces, bueno, pues si nacemos con el conflicto, imaginemos que en un momento dado, el día que dejemos de tener conflictos, se acabó la vida, se acabó la vida. Pues sigamos teniendo conflictos en el día a día, pero busquemos la manera positiva de resolverlos. ¿Qué tal con la lección 1? ¿Tienen alguna aportación, alguna duda antes de continuar con este paseo que dimos por la lección número 1? ¿Alguien quiere comentar? No hay comentarios. ¿Me voy? ¿Quedó claro entonces? Sí. Gracias. Ok, entonces me voy ahora a la lección número 2, teorías fundamentales a la base de la práctica de liderazgo distribuido. Aquí hay así como que con muchas teorías, la situación de los paradigmas que hay en la teoría de la calidad, la conceptualización del liderazgo, que es el liderazgo distribuido. Prácticamente este esquema también, estos esquemas de hecho los tienen en sus lecciones, ahí está todo, es una materia muy densa, pero no sé si vista desde esta mirada se puede atenuar un poquito esta comprensión del texto, ¿no? Me voy a ir directamente en esta situación sobre las siguientes diapositivas, porque quiero
que hagamos esta gran diferencia, ya les decía yo, de lo que es el jefe y de lo que es el líder. El jefe adopta un poder omnisciente y omnipresente que no desea perder. O sea, es esta situación de poder. La información a veces también da poder y hay gente que se empodera con la información y no la suelta. Son jefes o jefecitos. Sus indicaciones no pueden ser contradichas, no debatidas por sus colaboradores. No piden opinión, no consensan. Es lo que, mi palabra es voz divina, dice el jefe. Aplica un excesivo control y supervisión de sus colaboradores. Caen en la fiscalización. Abarcan todo y fiscalizan. Entonces, el poder está ahí. Sanciona severamente cualquier falla y no tiende a reconocer los logros. El jefe siempre está buscando en qué te equivocaste, pero nunca va a reconocer todo lo que has hecho. Es como en esa hoja blanca, el puntito negro, justamente por ese puntito negro, ya hizo el escándalo, ya llamó la atención, ya hizo exhortos, en fin, terrible, ¿no? Tiene una actitud vertical y distante, afectando así el clima organizacional. No hay relación horizontal, es una situación vertical, pinto mi raya, yo estoy acá y ustedes están aquí. O sea, son dos dimensiones totalmente distintas, porque no somos iguales, eso dice el jefe. Alimenta la sensación de superioridad frente a cualquier persona o circunstancia. Sí puede observar, puede ver, pero no lo bajan de su trono, de su sillón, de su silla, de su zona de confort, porque está en una zona de confort, pero siempre está con este escudo mucho a la defensiva, con esta situación de superioridad. Amenaza, intimida, mandonea a sus colaboradores. Puede manotear. Es terrible. No sé si ustedes han sentido, yo he sentido a alguna gente como jefe de ponerse de color, ponerse de pie. Bueno, ¿qué sensación provoca en los colaboradores? No hay confianza, solo amenaza, intimidación. Es incrédulo y suspicaz frente a los cambios. Es esa gente que hoy dice, no, es que cómo vamos a entrar a una plataforma. No, o sea, no se puede, o sea, se queda anquilosado en situaciones ahí muy, muy tradicionales, muy conservadoras, y es una situación generacional, o sea, de manera general no va hacia la innovación, no va al cambio, porque se estaciona solamente en lo que él cree que es correcto y donde él se siente cómodo. Ese es el jefe. El líder no considera el poder como un potente instrumento de amenaza, no, porque fíjense que para el líder la autoridad es servicio. Ese es el verdadero líder, autoridad, servicio, el que sirve. Y sirve y conoce para poder servir. Sigue aprendiendo, pero para poder dar en una cuestión diferente. Permite el debate de ideas, el intercambio de experiencias y la generación de soluciones. O sea, sí, a ver, sí, no importa, a ver, ¿qué pasó? Aquí está el conflicto, no importa quién se equivocó, busquemos soluciones. ¿Cuál es la solución? Y se busca entre muchos, entre varios o entre todos. Es algo importante. Debate de ideas. Confía en sus colaboradores y les delega parte de su poder para agilizar el trabajo. Delega parte de su poder. Todos y en todas las áreas puede haber líderes. En una empresa, si se hace todo lo que yo digo en el momento que yo digo, pues se van los tiempos y no se termina. Pero si hay confianza en cada una de las partes, si soy supervisor, si soy supervisora y confío en los directores y entonces hacemos un gran equipo colaborativo, si hacemos una comunidad de aprendizaje y le damos oportunidad al otro de crear, de innovar, de desarrollarse, de desenvolverse, híjoles, magnífico, porque ahí está el líder. ¿Saben ustedes qué hacen los técnicos en el fútbol, verdad? ¿Se meten a la cancha de juego? ¿Sí o no? Alguien abre el micrófono. ¿Quién dice?
pues también los técnicos tuvieron experiencia, ¿no? También fueron jugadores y también saben cómo debe de cómo son las jugadas, cómo dominar el balón. Yo creo que también tienen esa experiencia. Por eso ya Claro, después son técnicos y ya pueden dar pues esas técnicas, esas jugadas que deben de hacer pues para ganar. claro. Pero no se meten a la cancha de fútbol, ¿o sí? No, no, ya después ya no, ellos nada más dan indicaciones. Permiten a los otros hacer su propio juego. Y ahí ganan, ¿no? Se gana. Eso es algo muy importante. Es un ejemplo que a mí me encanta porque ese es un líder, es un ejemplo de líder. Confiar en los colaboradores, darles parte de este poder para agilizar el trabajo. Considera los errores como oportunidades de aprendizaje y reconoce el potencial de sus colaboradores. Así se va aprendiendo de una manera natural. O sea, si no, no aprendemos. Si no nos equivocamos, no hay aprendizaje. Si yo me caigo, pues me levanto. Si yo me equivoco, bueno, no voy a saber cuál es la ruta, cuál es el camino, cómo innovar, cómo seguir. Si no, me atrevo. Y si yo me atrevo, me puedo equivocar, pero si me equivoco, analizo, me levanto, vuelvo, intento hasta volver a salir adelante. Y entonces el líder va impulsando todas estas situaciones, fomenta la participación del colaborador de una manera horizontal, reforzando así los valores organizacionales. Este líder es diferente porque llega, saluda, empatiza con los demás y lo primero pues es la persona. ¿Y cómo estás tú el día de hoy? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes. Los mexicanos somos tan expresivos que abrazamos a la gente, que saludamos. Y esa mirada cálida, ese director en las escuelas que es un líder, se para en la puerta de la escuela. Ese director que es líder recibe a sus alumnos en la puerta de la escuela y les dice, hola, ¿cómo están? Buenos días, Pedrito, Toñito, María, ¿cómo están? Señora, buenos días, que le vaya muy bien. Y está en este contacto de la comunidad, porque no está viendo números en la escuela, está viendo a sus estudiantes. El maestro lo hace de la misma manera. El jefe no lo haría, ¿verdad? Se comparte también conocimientos y crea espacios para conocer perspectivas del equipo. Hace un trabajo colaborativo conformando comunidades incluso de aprendizaje. Transmite confianza y empatía a sus colaboradores, tiene capacidad de comprender y adaptarse a los cambios, inspirando así al resto de sus colaboradores. Y todos siguen aprendiendo en este tipo de comunidad. Hay una teoría, la de la cognición distribuida, que también se basa en dos principios teóricos, según estos autores, Holland, Hutchins, Kirsch, citados por López. Y nos dice esta teoría que la relación con la unidad de análisis de la cognición, la explicación, versa al determinar los procesos y propiedades de un sistema externo. Estos pueden ser observados de manera directa en formas diversas, las cuales difícilmente podríamos ver dentro de la mente de una persona. La relación con una unidad de análisis de la cognición. Así somos y así es como tendríamos que ver esta situación cuando ya vamos en este otro proceso para poder caer en el análisis dialógico, la comunicación, la reflexión, en este análisis de lo que sucede. La relación con el rango de mecanismos que pueden asumirse y participan en estos procesos cognitivos. Mientras que la ciencia cognitiva tradicional busca eventos cognitivos en la manipulación solo de símbolos dentro de actores individuales. La cognición distribuida los busca en donde quiera que ocurran y no necesariamente en la mente de una persona. Qué situaciones tan importantes, porque las personas no solo somos
una partícula, una persona es integral, es un desarrollo y es un todo totalmente en todas y cada una de las circunstancias. Somos cognición y somos emoción y entonces pues participan una serie de procesos cognitivos que se dan. Por supuesto que lo primero que sucede es la reacción, porque es una situación que está aquí en el cerebro, ya les decía yo, o sea, ¿qué está pasando con la amígdala? Y en el momento lo que primero tiene que hacer es la reacción y trata de protegerse, mientras le llegan los neurotransmisores para saber si va a ser una experiencia, una emoción positiva o negativa, o está en riesgo, hay una amenaza, se protege. Y en esta situación en que se protege, muchas veces en lo que llegan los neurotransmisores, me puedo bloquear. Ante un asalto, ¿qué sucede? Decimos, que se lleven lo que sea, que se lleven el carro, que se lleven el celular, que se lleven lo que sea, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar. O sea, yo estoy pensando en toda esta situación, pero lo primero que sucede en el ser humano es esta situación de bloqueo. Nos bloqueamos, hay una reacción, pero bueno, el proceso cognitivo acepta y reconoce que somos un ser integral y que entonces todo nos ayuda de una manera formidable para resolver el conflicto, ¿sí? Ocurren muchas situaciones en la mente de cada una de las personas. La teoría de la actividad también pues nos habla de varias situaciones en donde en relación al conflicto, pues sí, está el sujeto, hay reglas sociales que implican herramientas que se pueden utilizar para resolver este conflicto, elementos sociales y tecnológicos, el objeto precisamente de la actividad para llegar a un resultado. Dependiendo de cuál va a ser la actitud de querer o no querer, es que vamos a tener el resultado positivo, negativo, el que deseamos. A lo mejor mi deseo es seguir pasiva y hacer que las cosas, dejar que las cosas pasen. O a lo mejor tomar un respiro, a lo mejor dejar un espacio de tiempo a que todo se enfríe y luego entonces volvamos a platicar. Y tenemos también otro resultado en lugar de reaccionar. Esa sería una actitud muy propositiva en ese sentido. También encontramos dentro del liderazgo distribuido estándares para el liderazgo en las comunidades de aprendizaje. Vamos a ver, por ejemplo, que para liderar el aprendizaje de estudiantes y adultos, los directores efectivos lideran escuelas que sitúan en el centro de su labor el aprendizaje de los estudiantes y los adultos. El centro de atención no soy yo como líder, son los estudiantes y sus aprendizajes. Estos son los directores efectivos. Lideran también comunidades diversas. Los directores eficaces establecen altas expectativas y estándares para el desarrollo académico, social, emocional y físico de todos los estudiantes. Son altas expectativas. Esta es la mejor escuela. Estamos en el mejor lugar. Yo les quiero decir, están ustedes cursando su maestría en el mejor instituto de México, en el Instituto de Enlaces Educativos. Están hoy en esta conferencia los mejores alumnos de esta maestría. Están aquí los mejores líderes educativos. Está aquí el mejor papá, la mejor mamá, la mejor maestra, el mejor empresario. Aquí estamos, los mejores. Altas expectativas, sentido de identidad. Y entonces esto se contagia, se comparte. Y entonces así se liderean estas comunidades diversas. Pero no basta decirlo, hay que hacerlo. Se liderea además de una manera continua. Los directores efectivos demandan contenidos y enseñanzas que aseguren los logros de los estudiantes y a otros objetivos de la escuela. Están muy pendientes de llegar a los resultados. Hay una planeación,
y de acuerdo a lo que planean, no pierden los propósitos, no pierden los objetivos para llegar a la meta. Y en este liderazgo distribuido, por supuesto, decía, no se empodera solamente, le da el poder a todos, le da este poder de desarrollarse, de innovar. Un jefe le da, da un balón a cada trabajador. A cada uno de sus colaboradores le da un balón y pide el gol, pide que lleguen a la meta. Y en la meta hay que anotar gol. Pero como cada quien está con su propio juego, el jefe con su propio juego, no hay gol. El líder que ejerce un liderazgo distribuido da 3 pasos atrás. Bueno, primero se comunica, conforma comunidades de aprendizaje, entre todos aprenden, todos comparten, todos dialogan, toman decisiones consensuadas y luego entonces da 3 pasos atrás, les da el balón, un solo balón para todos y entonces se pasan las jugadas y anotan el gol. Llegan a las metas. Son directores efectivos. Liderar también se puede hacer con el uso de conocimiento y de datos. Los directores efectivos gestionan datos y conocimientos para informar decisiones y medir el progreso del rendimiento de estudiantes, adultos y escuelas. Saber más para servir mejor. Es solamente eso. Liderar padres, familias y participación de la comunidad. Estos directores eficaces involucran activamente a la comunidad para crear una responsabilidad compartida por el desempeño y desarrollo de los estudiantes. Son esos colegios, esas escuelas, esos institutos donde pueden entrar y salir los padres de familia. Son escuelas vivas, donde el padre de familia desde que llega ya está a veces poniendo la cadenita, haciendo una cadena humana para proteger la entrada, la salida, que los niños vayan entrando a las escuelas. Maestro, ¿y qué más hace falta? Maestro, ¿dónde pinto? Maestro, ¿dónde hay que lavar? Maestro. Bueno, una serie de situaciones, esos padres de familia que llegan al aula y que están en constante apoyo. Hay muchos papás que hoy trabajan, no pueden estar siempre acompañando a sus hijos, pero están en una actitud de colaboración. Es muy importante este papel en el líder, en un líder con estas características, porque hace un clic en algo que yo puedo llamar un triángulo amoroso. Un triángulo amoroso en el caso de la educación, donde trabajan padres, maestros, alumnos, pero sobre todo con padres de familia. Tienden un puente, hay un puente entre la familia y la escuela. Y empezaba diciendo el día de hoy, creo que antes de empezar, es muy importante este vínculo con la comunidad y con los padres de familia, porque la escuela es la primera institución educadora, porque la familia es la escuela de las virtudes, escuela de valores. Está preparando a los hijos para la vida. A veces los papás quieren ayudar, pero no saben cómo. El líder los involucra. Y el líder es el líder maestro, el líder director, subdirector, supervisor, como le quieran llamar. Ese líder involucra a los padres de familia y se tienen mejores resultados. ¿Qué tal con esta situación de las teorías fundamentales a base de la práctica de liderazgo distribuido? Recuerden, por favor, que este liderazgo debe permitir y ayudar a otros a conseguir sus metas, a conseguir sus sueños, sus objetivos planeados. Eso es el verdadero líder. El liderazgo en todos los niveles, en todos ellos, debe democratizar siempre las decisiones, la toma de decisiones. Es decir, lo tiene que consensuar a partir de prácticas distribuidas cuando le da no solamente así como órdenes, sino hay prácticas distribuidas para descentralizar el poder. El poder no solamente lo tengo yo,
lo podemos tener todos y todos brincamos de alegría. Muy bien, equipo, muy bien. ¿Por qué? Porque todos lo logramos y somos un equipo, no es una sola persona. Este liderazgo distribuido, no olvidemos que va hacia la construcción de comunidades de aprendizaje tan necesarias. Dejemos de ser islas para convertirnos en grandes continentes. Eso es algo sumamente importante y que este país necesita. Nosotros lo necesitamos así. El liderazgo distribuido también responde a algo importante, a valores compartidos, a propósitos compartidos y a una misión. Eso es algo fundamental que quisiera que no olvidáramos. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? ¿Cómo quedó esta segunda lección? ¿Está clara? Sí, me quedó clara. Ok, Sí, sin Isabel, problema. Sí. ¿sin problema? ¿Vamos bien? Perfecto, me encanta. Continuamos si no hay otra participación. Vamos ahora sí con las técnicas y habilidades de mediación para la superación de conflictos. Aquí vamos a encontrar también varias técnicas, los usos, limitaciones de los procedimientos que a veces son tradicionales para la resolución de conflictos y las técnicas para el manejo de conflictos, negociación y articulación de alianzas efectivas. ¿Sale? Vamos a trabajar esto, pero me quiero ir directamente. Este esquema lo tienen ustedes en su lección, vamos a desarrollarla. En el primer punto vamos a ver estos usos y limitaciones y que pueden ser a veces de una manera, darse de manera tradicional, ¿no? Para esta resolución de conflictos, de cooperar o no cooperar, ¿no? Coopero o no coopero, o sea, ¿cuál es el lado más cómodo? Hablando de cooperación. O sea, se necesita la cooperación para hacerlo, pero puedo asumir una situación muy tranquila, una situación de afirmación, no afirmativo o afirmativo. Transigir, competir, ¿a dónde me llevaría? Evadir. ¿Puedo evadir? Es una situación también, pues, más cómoda, no propicio el conflicto, pero me la paso evadiendo y me lleva a la frustración. Siendo complaciente, ¿no? También se puede complacer, está bien lo que tú digas. Ajá, sí, ¿cómo no? Y me paso en la complacencia, pero yo no soy feliz. El primero y el fin último del ser humano es venir a ser felices, ¿lo saben? Eso es lo más importante, la felicidad. Y si yo puedo lograr esta felicidad primero en mí, puedo dar y otorgar felicidad a los otros. Si yo no soy feliz, si no hay felicidad dentro de mí, no la voy a poder dar. Y una persona llena de frustraciones no profundiza. Lo deja ahí. Y entonces, esta es una manera terrible, tradicional, de alguna manera, de resolver el conflicto. Y hay quien lo ha hecho vida y por eso hay mucha gente que trae la espada desenvainada en la calle. Y no sabemos ya ni, ya no buscamos, ya no busca quién la hizo, sino quién se la pague. Y eso daña mucho a la sociedad, daña mucho a la familia, daña mucho a las organizaciones, daña mucho a la escuela. Tendría que propiciarse un ambiente de cordialidad, un ambiente propicio para la colaboración, un ambiente propicio para el aprendizaje, un ambiente propicio para las relaciones humanas. En contraparte tenemos la otra situación de buscar el respeto, la consideración, intereses o necesidades, pero sigue siendo una situación muy tradicional, ¿no? Porque el jefe busca respeto, ¿desde dónde? Desde su propia perspectiva. Busco consideración porque pues tengo 60 años, tengo diabetes, soy hipertensa, en fin, intereses, la situación de los intereses, o sea, como tengo este interés, no importa lo que me digan, no importa, con que me dé el gasto no importa. ¿Se acuerdan de un dicho muy típico machista en este país?
No importa que haya capillitas, aquí está la catedral, ¿no? Y a mí con que me dé mi gasto y me evito conflictos. Cuánta frustración, cuántas situaciones vividas, cuántos intereses, o a veces la necesidad laboral de soportar lo que tenga que soportar, y no importa el grito, y no importa la amenaza, y no importa lo que me estén haciendo, no importa que mi dignidad quede pisoteada, no importa, porque tengo una gran necesidad de trabajo y no puedo renunciar a él. Terrible, ¿no? Pero justo con esto, pues vamos enfrentando el conflicto en el día a día. Procedimientos tradicionales. Pero bueno, tenemos otras puertas, tenemos otras ventajas y puede entrar, por supuesto, la conciliación. La conciliación tiene varias fases en este proceso. La fase inicial en la cual se define el contexto de la conciliación. Ya cuando decimos hay que conciliar, o sea, sí, ¿qué implica conciliar, no? Definir, a ver, cuál es el contexto de las situaciones, siempre de manera objetiva. Después viene la fase del intercambio de historias. Todos somos productos de una historia. Todos tenemos una genética, una herencia en las hormonas, pero también hay una situación de contexto en el que vivimos, en el que hemos transitado, historias de vida. Pero bueno, vamos a intercambiar historias donde se definen los puntos de vista de cada uno de los actores, los hechos y los sentimientos. Un hombre no siente igual que una mujer. Somos igual de sentimentales, sí, pero ¿qué creen? La formación que se dio en cada uno de los ámbitos, porque procedemos de diferentes familias en una organización, la familia ya es una organización. Cada uno tiene puntos de vista distintos. La fase de situación del conflicto, es decir, ¿dónde se concretan los puntos a tratar y se enfatiza lo conciliable? ¿Qué sí es conciliable? ¿Qué sí puedo sin perjudicar? ¿Qué sí puedo resolver sin agredir? ¿En qué fase está el conflicto? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cómo lo puedo concretar? Después viene la fase donde se generan soluciones, promoviendo su búsqueda y su selección. Hay que buscar esta solución para hacer la conciliación y finalmente se establecen los acuerdos y el cierre en donde se puede especificar en un acta, se puede quedar en un escrito. Si estuviéramos, por ejemplo, en la escuela, igual tendríamos que revisar, ¿no? Ver esta situación del contexto de la conciliación. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esta situación, pero sí, en un conflicto siempre hay que ponernos con mucha empatía en el lugar del otro, situar el conflicto de una manera objetiva, generar soluciones. Hay que promover la búsqueda y la selección de solución. ¿Tú qué dices aquí? Ahorita vamos a ver, cuando somos mediadores, cuando somos conciliadores, nosotros no tenemos la última decisión, son las partes las que tienen que tomar la decisión del acuerdo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Qué pones de tu parte tú? ¿Qué pongo de mi parte yo? No olviden, querer nos lleva a ganar. Si una de las partes no quiere, es muy difícil que se realice una conciliación. Se tiene que querer, se tienen que poner argumentos en la mesa, pero son las partes involucradas realmente las que hacen estos acuerdos. El arbitraje es otra de las formas, es un proceso mediante el cual un tercero, aquí hay un tercero, decide sobre el caso que se le presenta y las partes o actores aceptan la decisión. Se parece a un juicio donde el árbitro es elegido por las partes en procura de esta conciliación, ¿sí? En la conciliación podemos estar los dos, revisamos, analizamos, hay una estrategia, me voy a regresar tantito para
situación aquí de la conciliación, porque pues tengo que conocer al otro, ¿no? Pero si habláramos, por ejemplo, de una conciliación en el caso de pareja, relación de pareja, de familia, papá, mamá, esposo, esposa, no sé, a lo mejor ya hay demasiadas cosas que nos están haciendo daño. Hay una estrategia que tiene que ver con los nudos. Con los nudos, la pareja puede elegir tener un cordón, un cordoncito ahí grueso, delgado, lo eligen, dorado, amarillo, blanco, rojo, no importa el color, un cordoncito en un lugar de la casa, en la recámara, en la sala, en algún lugar que siempre se tenga ese cordoncito que pueda pender por ahí de un hilo, que pueda estar en un platito, en un lugar especial, un cordoncito. Y de repente e ir constantemente al cordón. Cuando haya un conflicto, surja un conflicto, hacemos un nudito. Hago un nudito, alguien lo hizo, voy, lo veo, oh. Sabemos por qué puede ser el nudo, porque cuando hay conflictos, cuando empieza la relación a tener ciertas situaciones de desaveniencia, bueno, pues algo molestó, pero ahí está. No se dijo verbalmente, pero ya está en el nudito. Damos tiempo, tomamos el agua milagrosa, que es la prudencia, con prudencia, y después entonces vamos a platicar. Lo podemos revisar. Si se va haciendo más grande, se hace otro nudito. Ya se puede llenar de nudos. Lo importante es no deshacer, no terminar ese lacito, ese cordoncito con lleno de nudos. Al contrario, hay un nudito, procurar que no haya más. Hay dos nudos, inmediatamente procurar buscar un momento en la intimidad para platicar y conciliar. Empezar a conciliar, a revisar en qué fase está el conflicto. Ojalá que siempre se tome desde el principio, porque entonces se podrán generar soluciones. Si después del diálogo establecemos acuerdos, entre los dos se deshace el nudo y se vuelve a colocar el cordón en el lugar donde se tomó la decisión. Esa es una buena estrategia para hacer una conciliación, ¿no? Y cuando viene el arbitraje, pues ya necesitamos de la presencia de una persona más para que haga esta situación de árbitro entre las dos partes y se acepte una decisión, una toma de decisión, se procura el diálogo, dar la palabra, en fin, ayudarles un poquito en esta situación, pero no tomar decisión por ellos. Hay alianzas también. Se pueden hacer alianzas o se pueden hacer coaliciones. Prácticamente en una coalición, varios actores o individuos se unen en contra del otro. Típico en el trabajo, ¿no? Se hacen grupitos, ya no es un solo trabajo colaborativo, no es un solo grupo, se hacen grupos dentro de la oficina y entonces a veces hay dos grupos en pugna por el poder, pero a veces hay más de dos, hay 3, hay 4, hay 5 grupos en las escuelas, en las secundarias, que son cientos de maestros en una sola escuela. A veces hay más de un grupo y hay 3, hay 5 grupos y entonces se hacen coaliciones y entonces varios de ellos se unen en contra de otro grupo. Esa es una coalición y aquí son conflictos verdaderamente muy grandes. Cuando hacemos alianzas, hay varios actores o varios individuos que se unen para alcanzar más fácilmente un objetivo común. El líder de un liderazgo, que ejerce un liderazgo distribuido, prácticamente va por alianzas, hace alianzas con sus compañeros. De hecho, el matrimonio es una alianza, es esta alianza por los miembros de esa familia para unirse y alcanzar este primer objetivo común, que es ser feliz y llevar a la plenitud a los miembros de su familia y educarlos para el bienestar personal y social, ¿no? Es algo muy, muy importante. Esta estrategia es la conformación de alianzas, que es lo que queremos. Permite, por supuesto, mejorar las relaciones incluso intergubernamentales. Es importante que diferenciemos estas dos, así como lo acabamos de hacer. No sé si quedó clara la coalición y la alianza.
En la escuela, cuando me voy ya a la resolución de conflictos en la escuela, bueno, pues en un primer término, ¿qué se tiene que hacer? Informar y sensibilizar en torno al tema de convivencia escolar. El tejido social está muy dañado, muy dañado. Yo les digo, ya no buscamos o no buscan quién la hizo, sino quién la pague. Anda la gente con la espada desenvainada. Llega el padre de familia, le grita al director, le grita al maestro, está fuera de sí, cuántas agresiones, arma en mano, en fin, una serie de situaciones. Lo primero que se tiene que hacer justamente es informar y sensibilizar en torno a esta situación de lo que implica la convivencia escolar. Aquí quiero narrarles muy brevemente una situación de un gran conflicto. Siendo yo directora en Iztapalapa, allá cerca del Hoyo, en una escuela primaria, cerca de narcomenudistas, delincuentes. La mayoría de los chicos tenían a sus papis en la cárcel. Las mamitas en cárcel de mujeres, los padres recluidos. Ahí conocí la droga, ahí conocí el activo dentro de la escuela. Ahí conocí cómo los niños de tercero asaltaban a los chicos de primero en el baño, de tercer grado de primaria, en donde la historia de estos niños de tercero, al hacer un texto libre, empezar a escribir historias en su taller de escritura, hoy no voy a decir el nombre, el primer texto que escribió un chiquito fue una novela policíaca. El maestro, alarmado, bajó rápidamente con la directora y me dijo, maestra, vea usted lo que acaba de escribir este pequeño. Era esa novela policíaca que se titulaba El Aguas. Pues ahí casi más rápido, como no se puedan imaginar, que el rayo, llegó el chico a la dirección de la escuela y me dijo, ¿qué tal, maestra? ¿Le gustó la historia? Sí, Jonathan. Ya dije el nombre. Un Jonathan ahí. ¿Qué creen? Me dice, maestra, yo soy el Aguas. ¿Sabe por qué me dicen el Aguas? Ya imaginarán ustedes la historia. Y en ese momento sacó la pistola de su pantalón para decir, mire, maestra, ¿la sabe usted manejar? No, hijo, guárdala, por favor. Solamente les dejo una parte de esa historia ahí. Había un gran conflicto, había una situación de amenaza y algo tenía que hacer esa directora. Entonces, lo primero que hice fue sensibilizar en torno a este tema de convivencia, hacer un autodiagnóstico de la convivencia escolar, decirle a los padres de familia, porque me amenazaron de muerte incluso, para tener que salir de esa comunidad y dejar de hacer este operativo de mochila segura. Entonces, dije, no, pues yo me voy a plantar junto con ellos, con los maestros, hagamos un frente común y les dije, permítanos, por favor, a mis compañeros maestros y a mí, hacer lo que nos toca. Permítanos presentarles a sus hijos y decirles que la moneda tiene dos lados. Vamos a mostrarle ese otro lado de la moneda con su autorización. Y nos dejaron hacerlo. Y lo hicimos creo que bastante bien. Salí muy querida de esa comunidad y hubo situaciones que pudimos cambiar, que pudieron permear. No le podemos cambiar la vida a todos los niños, pero sí hubo mayor armonía, mayor confianza en una convivencia distinta en el aula. En esta situación de autodiagnóstico hay que comprender la realidad y decidir qué hacer. A veces la realidad nos rebasa, pero hay que comprender la realidad que se vive. Cuando llega ese padre de familia, recuerdo aquel conflicto en donde dos niñas de sexto a la hora de la salida se agarraron, se desgreñaron literalmente, terminaron heridas. Terrible, eran más de las 6:30 de la tarde y a esa hora a quién conseguimos, cómo le hacemos, hicimos curaciones y solicitamos que al siguiente día fueran los padres de familia.
Solo se presentó el papá de una. Y ese papá llegó drogado. Y me dijo, maestra, ¿qué le vamos a hacer? Míreme a mí, me han anexado muchas veces y no he podido. Lo que ustedes puedan hacer por mi hija, háganlo. Yo ya no puedo hacer nada. Y la otra mamá, el otro papá, no llegó. ¿Qué hacemos? ¿Cómo decidir qué hacer? Tenemos que elaborar un plan de mejoramiento de la convivencia escolar. Esto es algo importante y es fundamental. Y esto se predica con el ejemplo. Se da ese ejemplo de vida. Lo que tú dices no me deja escuchar. Lo que tú haces no me deja escuchar lo que dices. Eso que estás haciendo. Tenemos que ser muy congruentes y muy coherentes. Para ello, pues el diálogo en la convivencia en el aula, establecer normas, aquellas que regulan la convivencia en el aula. Y estas normas de convivencia se tienen que dar a través de una comunicación y el diálogo. Canales regulares de comunicación y resolución de conflictos, elaboradas en consenso. No son las que dicta la escuela, no son las que dicta el maestro, son las que dicta la propia comunidad educativa. Son los acuerdos, estas normas a las que llegan los niños después del análisis, de la reflexión. ¿Por qué debo pedir la palabra? ¿Por qué debo respetar al otro? Porque tenemos que darle el lugar al niño, dar la palabra al niño, porque debemos respetarle con toda su integridad. Y en este respeto al otro, en este respeto a la dignidad humana, cada ser humano, desde esa perspectiva, contribuye a elaborar estas normas de una manera colaborativa. Entre todos colaboran. Hay una estrategia bellísima que es la asamblea escolar, a través de la cual los niños en asamblea pueden ir determinando cómo avanzar en estas normas de convivencia, qué estamos haciendo bien, qué tenemos que mejorar, qué le tengo que decir a Juanito, qué le tengo que decir a Cristina, qué le tengo que decir a Gloria, a quién, qué le tengo que decir para que mejore su conducta. Hay metodologías, por supuesto, estrategias pedagógicas de promoción de aprendizaje significativos y cooperativos en el aula. Uno de ellos es el que les estoy diciendo, que es la asamblea escolar y que es maravillosa, donde los niños toman la palabra, se empoderan de esto y entonces cuando ellos tienen todos estos instrumentos a su mano, rescatan la libertad del pensamiento, el derecho a la educación, el derecho a vivir, a ser felices y a ser respetados. Algunas de las características también de las etapas de la mediación de conflictos, bueno, pues tienen principios y tienen cualidades. La primera se trata de un acto cooperativo, no competitivo. O sea, no es lo mismo competir que cooperar en esta situación que me lleva hacia la colaboración. Está más orientado hacia el futuro que hacia el pasado, ya que su fin es mejorar las relaciones, ¿sí? Si seguimos trayendo todo lo que está atrás y me traigo todo el pasado, ya no avanzamos. ¿Me tengo que traer lo mejor del pasado? Sí, lo puedo traer. Acuérdense que los recuerdos pasados patean el alma y me vuelven a molestar y me muestran desafíos, pero tengo que dejar atrás y tengo que mirar siempre a futuro, ¿sí? Para mejorar las relaciones. Pero es que tú siempre, no, de aquí en adelante. Sí, antes sí, así lo hacía, pero tengo la posibilidad de cambiar. No se vale como el adolescente. Así soy y que así me conociste. Así me contrató, señor, ni modo. No, tenemos que mirar hacia adelante. El ser humano tiene esta capacidad de mejorar, de analizar, de reflexionar. No se da el yo gano y tú pierdes, sino que hay dos posibles ganadores. Querer, ganar, ganar. Exige honestidad y mucha franqueza. Eso es lo que se requiere. Es un proceso voluntario. Requiere que ambas partes estén motivadas. Motivado tú, motivado yo. Y recuerden, para que haya un conflicto necesitamos dos, pero sí también los dos para resolverlo. Intenta homogeneizar el poder. No es amenazante, no es punitivo. Es un proceso totalmente confidencial, es creativo. Requiere la aportación de nuevas ideas
y nuevos enfoques para la transformación del conflicto y la mejora de las relaciones. Por eso les digo, el conflicto le es inherente a la vida y tenemos esta vida para resolver todo de una manera creativa. Y hoy te traje una flor. Y hoy le traje a todos mis colaboradores una manzana. Y hoy aquí hay cafecito para todos. También así se vence. También se empieza a dialogar. Hay que crear el rapport, hay que propiciar el encuentro, hay que hacer esta situación. También siendo directora me pasó una maestra que ya traía asoleados a los niños, una maestra que parecía muy tradicionalista, una maestra que constantemente llegaba corriendo a la escuela y llegaba así como que rayando y a veces minutos después. Y cuando empecé a ver eso dije, ¿qué sucede con esta maestra? Empatía. La maestra venía desde Morelos a trabajar a la zona de Chimalhuacán. La maestra salía a las 3:30 de la mañana y a veces el autobús, el metro, la detenía. Y luego el transporte desde el metro de Tlalpan, me parece, de Tasqueña hasta Chimalhuacán, a Pantitlán y luego a Chimalhuacán. La maestra ni siquiera había desayunado. Cuando yo me enteré de eso, empecé a procurar tener pan, leche, té y café en la dirección, para momentos especiales en que los maestros requirieran tomar algo. Le cambió la vida a mi maestra, le cambió la vida y ella le cambió la vida a sus alumnos y empezó a abrir su corazón para empezar a platicar qué es lo que estaba viviendo, qué es lo que estaba sucediendo y se hizo una buena conciliación en ese sentido. Por eso les digo, hay que tener esta creatividad. Hay que mejorar este ambiente de trabajo. ¿Qué cualidades se necesitan? Crear y mantener la confianza para que las partes se sientan a gusto y comprendidas. ¿Lo tiene que propiciar el líder? Sí. Ser paciente y estar dispuesto a ayudar a las partes. Paciencia. Prudencia. Ser neutral. Debe tratar de favorecer, de no favorecer a ninguna parte. O sea, no podemos inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Tenemos que aprender a escuchar. Escuchar más y hablar menos en este tipo de situaciones. No enjuiciar. No debe permitir que sus opiniones afecten su trato con los participantes. Hay personas que se enojan con una y se desquitan con todas. No. Esto no lo hace un líder. El líder se modula, el líder se contiene, el líder retoma esta situación. Acuérdense, dice también un autor por ahí, trata a las personas mejor de lo que son, porque si no, se harán peores. Trata a los demás mejor de lo que son. Y entonces mostramos otra actitud. Y no es para quedarnos con esa situación y después enfermarnos nosotros, no enjuiciar, no permitirnos que esto suceda. Es un evento, es una circunstancia. En este día, ahí se quedó y la vida sigue. No puede venir acá a perjudicarme todo el día, a dañar mi felicidad y dañar a toda una organización. Ser buen oyente, empatizar con las partes y usar técnicas de escucha activa en un lenguaje muy asertivo. Esas son las cualidades que debe tener prácticamente el líder. ¿Qué función tiene el mediador? Porque también puede hacer por mediación, ¿no? Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, así como decíamos en esta maestría, pues somos mediadores. Un mediador no asume la responsabilidad de transformar el conflicto que corresponde a las partes. O sea, no me toca a mí. Las partes tienen que resolver este conflicto y yo voy a ayudar en esta mediación. Ayudan a las partes a identificar y a satisfacer sus intereses y necesidades, reconociendo que todos tienen necesidad y tienen interés, y entonces vamos ayudando a ello. Vamos a ayudar a las partes a comprenderse y a balancear sus planteamientos de una manera justa y equitativa.
contribuir a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. No permitir la agresión, una mala palabra. Esta situación genera más violencia. Si ponemos reglas claras desde el principio, el uso de la voz, el tono de la voz, no levantarla demasiado, no hacer ciertos ademanes, de conducirnos con mucho respeto, ayuda mucho a que esto se pueda disuadir. Es muy importante. Para los que tenemos aquí una supervisora, por ejemplo, a mí me ha tocado que nos cierran escuelas, cierran escuelas completas y allá va el supervisor, va el jefe de sector y tiene que aperturar una escuela porque no se puede cerrar ya que estamos ahí agrediendo la situación del derecho a la educación de los niños y la escuela debe permanecer abierta. Pero hay comunidades muy álgidas y llegan a cerrar las escuelas. Y cuando la gente está gritando, cuando la gente está enardecida y la gente tiene pancartas, alguien tiene que tomar la palabra. Cuando es el líder que llega a tomar la palabra para que no lo agredan y no sigan con esta situación y lograr la escucha, lo primero que debemos generar es la confianza. Confiar en el proceso, presentarnos, decir, saludando, buenos días, buenas tardes, queridos padres de familia, presentar y decir quién soy. Justo parte de este conflicto que se está desarrollando en este momento tiene que ver con una servidora, con un servidor, y estoy aquí para escucharlos. Estoy aquí para atenderlos y estoy aquí para que se resuelva. Lo único que solicito es respeto, yo les voy a respetar, les pido silencio y vamos tranquilizando, revisando a la gente. Es difícil. Me ha tocado hacerlo varias veces y son situaciones, insisto, muy álgidas, pero si nosotros confiamos en el proceso de ayudar a las partes, de balancear estos planteamientos, proponer procedimientos para la búsqueda de soluciones conjuntas, de no juzgar a las partes, estar atentos a los valores por los que se guían o dicen guiarse, porque cuando están enardecidos y hablan y dicen y a veces tienen a los chicos de la mano y están ahí porque ya iban para la escuela y empieza esto, yo algo que les digo, a ver, solamente pido un momento de silencio y vamos a observar. Quiero que observen alrededor y que observen quién está con ustedes. Recuerden que tenemos una gran responsabilidad y sus hijos son lo más importante para nosotros. Y si para nosotros los maestros lo son, imagínense para ustedes, es su mayor tesoro. Y ese hijo o esa hija que está ahí está aprendiendo de usted. Usted es su modelo a seguir. Y entonces creo que lo mejor que podemos enseñar a los niños es a resolver estos conflictos de una manera adecuada a través de la comunicación. Y los papás caen. Hay una situación importante de conciencia, de análisis, de reflexión. Entonces, por eso es importante estar atentos a los valores que se guían o por los que nos debemos guiar. El mediador no es el psicólogo o el terapeuta, no valora, no da consejos, no toma decisiones. La decisión debe salir de las partes. Si su fin es mejorar la comunicación de las partes y, por tanto, su relación. Ese es el fin. Vamos a mejorar la comunicación y una comunicación horizontal y entonces una mejor relación entre todos. Las funciones que tiene el mediador pues primero es la entrada, ¿no? Y en esta entrada propiciar esta confianza, este rapport, este acercamiento, la entrada. ¿Cómo entro? Cuéntame, platícame. ¿Para qué? Para situarse. Nos situamos en el conflicto y después de que estamos situados ahí en el conflicto, vamos al arreglo. Arreglamos y llegamos a acuerdos. ¿Qué tal? ¿Está clara esta situación? Entramos, generamos confianza, cuéntame, platícame, entra la comunicación, nos situamos en el conflicto con mucha empatía, respetando los valores, generando la palabra, generando esta situación de conflicto para llegar al arreglo y al acuerdo.
Estas son las funciones que tiene prácticamente el mediador. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, maestra. Sí, a ver que me digan cómo vamos. Víctor, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, maestra, vamos, correcto. Correcto, perfecto. Vamos bien. Entonces, pues ya entramos ya prácticamente, fíjense cómo iniciamos desde la psicología del conflicto organizacional, de lo que puede significar este conflicto para diferentes momentos históricos, diferentes autores, lo que puede significar en la vida, ¿no? Es terrible el conflicto organizacional, pero existe. No me debe espantar porque dije el conflicto le es inherente a la vida. Hay teorías que nos hablan de esta situación para resolver de manera creativa a través de un liderazgo distribuido. En este liderazgo distribuido que distribuye poder, no influencia a los demás, hay una convergencia en propósitos, en situaciones académicas compartidas, logros en la propia organización de éxito. Va más allá de una delegación solamente de tareas, porque eso lo haría prácticamente el jefe. Esto implica una construcción de relaciones interpersonales. No sé si lo pueden ustedes denotar aquí, cómo yo construyo esta relación interpersonal para trabajar de manera colectiva y no de manera independiente, para lograr siempre mejores resultados. Tenemos que ir a la mejora de resultados, sea en una empresa, sea en educación, en una escuela, en una zona escolar, siempre vamos hacia los resultados. Para poder resolver toda esta situación de conflicto, la asertividad, la prudencia, la comunicación de manera horizontal es sumamente importante y es fundamental. Es también creo que importante mencionar que tendríamos que ir para ir a construir estas comunidades de aprendizaje dejando el individualismo. Dejemos de ser islas para convertirnos en grandes continentes. Eso es lo que tendríamos que hacer desde mi propia perspectiva. Ok, nos iríamos ahora a revisar si no tienen ustedes ninguna pregunta ahorita o conversación que quieran agregar. Vamos a ver en qué consiste la actividad. ¿Les parece? ¿Sí? ¿No hay ninguna intervención? Ok. Quiero decirles, ya ustedes saben desde días anteriores que el Instituto de Enlaces Educativos prácticamente hizo un diseño de actividades de acuerdo a un plan emergente. Con este plan emergente ha pensado en los maestros, ha pensado en nuestros alumnos y ha pensado en ustedes, queridos alumnos, porque yo creo que este confinamiento, esta pandemia ha sido histórica. Ha dejado muchos aprendizajes y después de esto también teníamos que pensar en nuestros alumnos, cómo apoyarlos, cómo ayudarles, cómo estar con ustedes. El motivo de esta videoclase justamente es poderles dar este paseo que hicimos hoy por la materia y poderles facilitar la entrega de una actividad única que los lleve a una sola reflexión, a un solo trabajo y con ese trabajo puedan acreditar la materia. Invertimos ahorita, no sé si casi 2 horas de trabajo, estamos en esto. Y después de aquí tienen ustedes prácticamente 15 días para poder entregar su materia. Y si se pasaron de los 15 días, no importa, siempre y cuando sea antes de que cierre la plataforma. Pero si lo pueden entregar en los días subsecuentes porque está fresquecito, sería muy importante. Incluso si ustedes tienen el pago al corriente con el mes de junio, de julio prácticamente, tienen un bono de 200 pesos que va directamente hacia el módulo de
para la titulación, ¿no? Entonces eso es como muy importante, les van a descontar ahí, si hicieron la materia anterior, pues ya tendrán ahí un bono de 400 pesos de descuento para el módulo. Voy hacia la actividad, espero que no haya dudas, si hay dudas, favor de decirlas, porque este sería el momento, ¿no? En toda organización se puede estar expuesto a conflictos laborales. Es por ello que es de vital importancia conocer la forma en que ocurren los elementos que intervienen, su transformación, el adecuado manejo y tratamiento para su solución. Durante el transcurso de esta asignatura, se revisaron algunas teorías de psicología social que explican los conflictos desde su perspectiva, así como algunas técnicas y habilidades de liderazgo distribuido para la mediación de los conflictos. Ahora ha llegado el momento de identificar los conocimientos que has adquirido en esta asignatura y para ello es necesario atender a las siguientes instrucciones. Vamos a ver qué es lo que nos pide esta actividad. Contesta lo siguiente. Estas son las actividades, o es la actividad única. Describe de manera clara y objetiva cuáles son los aspectos necesarios a considerar cuando se origina un conflicto. ¿Qué tal? ¿Tendremos los elementos ya para responder de manera clara y objetiva estos aspectos a considerar? 2. Explica los procesos psicosociales por los que atraviesa el ser humano durante el conflicto. Fue lo primero que desarrollamos desde la habituación, ¿no? Entonces, qué interesante. Ahí está. 3. Argumenta en qué consiste el liderazgo distribuido. ¿Dimos elementos para esto? 4. Observa el siguiente video sobre el mobbing, analiza y diseña una propuesta para solucionar dicho conflicto, considerando las habilidades que debe tener un mediador. Ahí está el link los lleva directamente al video. Es un video muy cortito. 5. Realiza un análisis final en el que describas la importancia de la resolución de conflictos dentro de las instituciones educativas o en las organizaciones laborales. ¿Qué tal? ¿Qué tal con estos 5 puntos para desarrollar su actividad única? ¿Hay alguna duda, pregunta? Es momento de expresarla para poder dar respuesta. Bueno, a mí me parece... ¿Perdón? Sí. Sí, me parece muy claro todos los puntos que explicó. Nada, tengo una duda. ¿Tendría que explicar mi opinión, lo que entendí de esos puntos, o tengo que referenciar con teorías o algunos autores? ¿O es más bien mis vivencias? Se puede hacer una combinación de ambas. Lo más importante es la construcción de cómo yo puedo definir lo que es este liderazgo distribuido, ¿no? Cuando hablamos en la primera parte hay una pregunta que habla sobre los procesos psicosociales. Esos procesos psicosociales los tengo que nombrar justamente de acuerdo como lo trae la antología, de acuerdo a Montero. Montero 2004 los define, pero esto está en la propia antología. Y entonces, en esta, me parece que es el cuestionamiento número 2, ese sí tiene que ir ahí de acuerdo a estos títulos, porque son 5 procesos, y eso sí lo puedo poner de manera literal. Hay situaciones que van en lo literal. La última es una pregunta más de manera crítica, ¿no? Les recuerdo, hay 3 maneras de responder un cuestionamiento. Una situación literal, a veces cuando tiene que ver justo así como está en el texto y cuestiones que yo no puedo cambiar. No podría cambiarle el nombre a cada uno de los procesos psicosociales, ¿no? Eso no lo puedo hacer. Pero sí con mis propias palabras, yo hoy lo hice cuando hablaba, por ejemplo, de la familiarización.
Ahí hablaba del ejemplo de los esquimales, ¿no? De qué es lo que hacen. Eso lo hice con un ejemplo, con mis propias palabras. Cuando hablábamos de la resolución de conflictos dentro de la escuela, para la convivencia escolar, mencioné algunas situaciones dentro de la vivencia. Rubén, puedes hacerlo, por supuesto, de acuerdo a que a ti te va quedando claro con la propia experiencia que tienes, hay que diseñarlo. Se puede retomar en algún momento de la propia lección lo que dice el autor acerca del liderazgo distribuido, lo puedo retomar porque la antología, la lección lo dice, ahí está mi lección, lo puedo retomar, pero lo puedo platicar, lo puedo argumentar con todo esto que acabamos de mencionar, haciendo esta gran diferenciación de lo que no es un líder y lo que es el jefe, ¿no? Y entonces ahí entra esta situación de liderazgo distribuido. También hay otros tipos de liderazgo, por supuesto. Hay un líder que apapacha, hay un líder que aquí tiene siempre, como a toda la gente, pero es solamente su voz, la voz divina, y entonces no hay un liderazgo distribuido donde justamente propicia el trabajo colaborativo, donde distribuye la influencia de poder y hay una convergencia, ¿no? Para el logro de todos los propósitos de la organización. No sé si estoy dando respuesta a lo que preguntaste, Rubén. Sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Para la entrega, sí, yo. Para la entrega de la actividad, ¿es un texto en prosa? ¿Es tipo ensayo? ¿Hay alguna otra precisión para la entrega o solo es, digamos, narrativo y lo va uno desglosando? Se va desglosando porque son preguntas, va cada una de las preguntas, entonces podemos ir planteando, está la pregunta y puedo ir dando respuesta a cada una de las preguntas, porque así está planteado. En esta ocasión no se está pidiendo un ensayo, se está pidiendo solamente la respuesta a estas preguntas, entonces pregunta-respuesta. Y esta respuesta, por supuesto que si viene enriquecida con sus propios argumentos, con la experiencia de vida. Isabel, debes tener mucho en tu haber con toda esta experiencia, ¿no? Hacerse supervisor en secundaria y por supuesto que hay muchas situaciones que se pueden dar con la empatía. Y cuando empecé a trabajar la situación desde lo personal y lo familiar, son cosas que son muy cercanas a nosotros, ¿no? Entonces, toca que si no estamos en la docencia, podemos tener respuestas. Toca que si eres el empresario, tienes respuestas para esto. Eres el ingeniero, eres el docente, el director, tenemos por ahí seguramente muchas situaciones que argumentar, que comentar, y serán bienvenidas. La maestra Cristi, que está por ahí aquí en el chat, es la maestra, la calificadora de la asignatura. La maestra Cristi y una servidora fuimos las diseñadoras de la asignatura prácticamente. Y entonces, pues sí me tocó a mí hacer el diseño de varias de las materias en esta línea de liderazgo. Ya les decía, estamos ahí, son varios compañeros docentes, calificadores, con toda la experiencia que están ahí. Entonces será la maestra Cristi que está escuchando, ella está escuchando toda esta situación y que por supuesto que está presente y será quien va a evaluar la actividad única. ¿Alguna otra pregunta, Omar? Ninguna, maestra, todo me pareció muy claro. Para mí muy importante todo esto. Yo siempre he visto que es una oportunidad cuando tenemos esa parte que nos dan un cargo para ser jefes de área o supervisores o directores. Veo muy importante esta parte que tengamos ese liderazgo, porque nosotros podemos trascender con nuestro equipo de trabajo, capacitarlo y motivarlo, y nosotros podemos ser más productivos. Si nosotros no tenemos ese liderazgo y si llegamos a imponer y a decir el normativo, a tener muchos conflictos y no vamos a poder avanzar, y pues de esos conflictos pequeños se pueden hacer muy grandes. Entonces es importante nosotros buscar esa mediación, escucharlos, motivarlos, capacitarlos, y pues vamos a tener mayor productividad en lo que hacemos.
y nuestro departamento pues va a trabajar pues siempre en esa armonía. Eso es lo que yo veo en mi punto de vista y lo que he aprendido. Eso sería todo, maestra. Muchas gracias por tus aportaciones, Omar. Verdaderamente, pues qué bueno y ojalá tuviéramos esta visión en todo el país, ¿no? En los centros educativos, en las empresas y demás, porque entonces sí estaríamos dejando de ser esas islas, iríamos por metas muy comunes y tendríamos un mejor nivel educativo y seguramente muchos logros en el país. Isabel, ¿qué te llevas el día de hoy? Son muchos procesos en cuestión de reflexión. Como lo menciona ahorita Omar, esta parte de lo que es la situación normativa con la parte humana, creo que es uno de los principales elementos en donde tendremos que primero aprender a mediar esa situación, porque desde la función que desempeñamos como supervisión, pues sí tenemos mucho que trabajar con la formación de las personas, hablando desde nuestros chicos, nuestros alumnos, orientar a los docentes para esta situación de que realmente se apeguen a la necesidad que los niños tienen en cuestión de su aprendizaje, ir orientando a los papás, ir haciendo que el director realmente tome conciencia del proceso de gestión que le toca, pero sí podemos considerar toda esa parte humana, toda esa necesidad de las personas, de uno como persona, de los docentes, cómo están y cómo llegan a las aulas. Sin embargo, nunca se puede dejar de lado la parte normativa, que es para lo que también estamos en la función o en las escuelas, para poder orientar esa parte ética, esa parte valoral, esa parte de esencia de la escuela, que considero de manera personal muy importante, porque al final la escuela tiene un deber ser y un deber hacer, y la parte normativa es quien marca esa situación, y nosotros como supervisores el que nos den el encargo y tengamos el encargo y lo asumamos, el encargo de garantizar la situación del servicio educativo que se brinda en las escuelas, pues entonces es como tenemos que ver cómo mediar todos esos elementos a todas esas personas para que realmente esta situación de liderar a una comunidad, sea solo una escuela, sean 13, sean 10, sean 5, pues realmente tenga el impacto necesario y los mejores resultados posibles. No son cambios y no son resultados inmediatos, pero que sí se tienen que ir construyendo. Y que, aunque sean pasos cortos a veces, si son bien sustentados, creo que podemos ir avanzando. Entonces, desde esta parte de buscar mediar y del realmente dar esa parte de liderazgo distribuido, el considerar a nuestro equipo de trabajo, incluirlo en la toma de decisiones, aun cuando sabemos que hay algunas situaciones en donde sí estamos facultados para tomar decisiones y en otras donde también tenemos que responder a instrucciones. Entonces, toda esa situación es donde tendremos que ver, y de manera personal es lo que he tratado en los 4 años que tengo en la función como supervisora y los 16 de servicio, pues es que tengamos realmente esa situación de poder arropar las diferentes posturas de las personas para crear objetivos comunes y que todos trabajemos sobre esos objetivos, sin que sobrepasemos en ningún momento la situación del cargo que se tenga. Como lo decía al principio, ¿no? El nombramiento que tengamos no nos va a dar todos los resultados, ni tampoco
ni el respeto, ni nada, porque todo eso se gana. Pero sí el hecho de estar dentro de los procesos, de conocer lo que se está haciendo, de vivir con las personas cada una de las actividades que vamos realizando, ayuda a que ese proceso de empatía y a esa situación de acompañarnos y crecer juntos, realmente permita distribuir el liderazgo con ellos y que incluso el beneficio se vea no solo personal, sino ya de manera más colectiva. Claro. Gracias, Isabel. Excelentes aportaciones. Rubén, ¿quieres agregar algo? Ya que somos bueno, sí. No, tengo una duda sobre el video y las estrategias del móvil. Ajá. Esas también pueden ser complementadas con mi experiencia. Por supuesto. Por supuesto que sí. Sí, Rubén. Ok, gracias. Ok, pues miren, por mi parte voy a cerrar, creo que, no sé si también tenga un mensaje, Víctor, ya para finalizar, pero efectivamente en este país quiero decirles que desde la visión del artículo 3º constitucional, los supervisores somos garantes de la calidad educativa, garantes de la calidad. Hoy se habla de eficiencia, de la situación de la eficacia, de la eficiencia también y de la excelencia. Excelencia. Para que podamos llegar a la calidad y a la excelencia educativa, así, necesitamos varias cosas. La primera, trabajo bien hecho. Ese es un trabajo bien hecho en esa situación de saber más para servir mejor, en donde el liderazgo, como dijimos, no nos lo da un papel, un documento por un nombramiento, porque la autoridad efectivamente se gana, esa se gana. Y entonces el líder tiene una visión totalmente distinta en esta autoridad servicio, lo decíamos. Y entonces, un trabajo bien hecho con un buen trato. El buen trato es fundamental. Trabajo bien hecho, buen trato nos va a llevar justamente a la calidad educativa. Nos puede llevar hacia allá y nos puede llevar a la excelencia educativa. Son situaciones importantes. Recuerden, lo que tú haces no me deja escuchar lo que dices. Coherencia y mucha congruencia. Eso es importante, una característica del líder. Es fundamental. Ser muy congruente con lo que hacemos y con lo que vamos diciendo. Por mi parte, ha sido un placer estar con ustedes. No importa que hoy hayan sido pocos, seguramente los demás compañeros lo verán. El Instituto de Enlaces Educativos realmente le place a estar haciendo estas actividades porque siempre en primer término tenemos a nuestros alumnos. Ustedes son lo más importante para nosotros y para mí como maestra, como una servidora de ustedes, justamente es poder entablar esta conversación que hoy tuvimos y poder dar este paseo por la materia. Ojalá que haya sido no solamente del agrado, sino que haya sido de mucha utilidad para seguir analizando, reflexionando, conceptualizando y que podamos tener una vida llena de alegrías, de felicidad, recordando que, bueno, pues todas las emociones, no todas son positivas, tenemos algunas negativas, pero que todo se somatiza. No, por favor, hay que hablar y comunicarnos para resolver de manera muy creativa todos los conflictos. Duro con el problema, suave con las personas. Muchísimas gracias. Muy bien, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, recordarle a los compañeros que si durante la elaboración de su actividad hubiera alguna duda, también pueden externarla vía plataforma por el correo de la actividad, donde la docente, la maestra Cristina, y la maestra Belina pueden retroalimentar cualquiera de este tipo de dudas. Y bueno, pues como siempre agradecer a la maestra Belina sus conocimientos, sus experiencias, porque siempre se aprende algo con ella. Muchas gracias, maestra. Y bueno, a los compañeros agradecerles la oportunidad que nos dan de estar con ustedes, de acercarnos y esperar verlos en la siguiente videoclase. Muchas gracias, que tengan buen día y hasta pronto. Gracias, maestra, gracias a todos. Hasta luego. Lindo fin de semana. Gracias. Cuidemos los vínculos humanos. Acuérdense que los vínculos humanos no se pueden rehacer.
Hasta gracias. luego. Gracias, hasta Gracias. luego. Buenos días. Gracias.